Somos iglesia en salida, discípulos en misión, dando frutos de nueva vida por la evangelización. Somos iglesia en salida, testigos del amor de Dios, anunciando con alegría, con hechos y nuestra voz. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre 3 palabras que Jesús dirige al Padre durante el momento de su pasión. La primera dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. La gloria significa la revelación de Dios como signo de su presencia salvadora entre los hombres. Es la cruz. Jesús manifiesta su gloria porque es allí donde está realizando de forma definitiva
la salvación de los hombres. La verdadera gloria es la del amor. En la Pascua comprobamos cómo el Padre glorifica al Hijo, mientras el Hijo glorifica al Padre. Ninguno se glorifica a sí mismo, sino al otro. Así es el actuar de Dios, nos tiene que interpelar, para que no busquemos nuestra propia gloria, sino la de Dios y la de los demás. La segunda palabra es Abba, es decir, papá. Jesús, cuando experimentó en el huerto de Getsemaní la angustia y la soledad ante su pasión, se dirigió a Dios llamándolo papá. Nos enseña a tratar a Dios como un padre, porque en Él se encuentra la fuerza para seguir adelante en el dolor. En la desolación, Jesús no está solo, porque está con el Padre. En cambio, nosotros, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, preferimos muchas veces la soledad, antes que decir Padre y confiar en Él. Y por último, la tercera oración, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él reza por los que lo están crucificando. Era el momento más agudo del dolor, pero es allí donde se llega al culmen del amor, en el perdón que rompe el círculo del mal. Jesús reza por nosotros al Padre para que nos envuelva con su misericordia, que transforma y sana el corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que la celebración de la Pascua no sea solo un momento más en nuestra vida, sino que nos impulse a vivir cada día para la gloria de Dios, confiando al Padre las pruebas que nos afligen y encontrando en Él el abrazo misericordioso que nos anima a perdonar a los demás. Que Dios los bendiga. Somos Iglesia en Salida. Va a entrar el Rey de la Gloria, el Rey de
Queridos hermanos, Padre Jairo, párroco de esta comunidad de la parroquia de la Catedral de Santa Ana, queridas religiosas, todos los movimientos apostólicos aquí reunidos, la hermandad de los nazarenos, todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Dos grandes elementos se distinguen en la liturgia de hoy: la entrada de Jesús a Jerusalén y dentro de la Eucaristía la solemne lectura de la pasión del Señor que acabamos de escuchar. Si tal vez hemos sentido fatiga por el recorrido, por estar de pie durante esta proclamación, imaginemos el sufrimiento, el desgaste, el cansancio de nuestro Señor Jesucristo solo por nuestra salvación. Con esta celebración entramos en la Semana Santa o Semana Mayor. Y no es la mayor porque sus días sean más largos, o como dicen algunos medios estos días, porque entramos al puente más largo del año. No. En estos días recordamos que Dios ha hecho cosas admirables y nosotros nos congregamos en actitud de fe para darle gracias a Él, porque es compasivo y misericordioso. Por lo tanto, procuremos que estos días sean de recogimiento, de reconciliación, de oración, de comunión. El mundo secularizado trata de apartar a mucha gente de estas celebraciones de fe, y por eso hay hasta propuestas de bailes, de borracheras, de prostitución. Esto no es propio de una semana dedicada al Señor. El Hosana, que literalmente es un grito que quiere decir sálvanos, se había convertido en una aclamación al Mesías que habría de liberar al pueblo. El bendito el que viene es un grito propio de la entronización de un rey descendiente de David. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Seguimos repitiendo en nuestra Eucaristía antes de la consagración. Proclamamos a Cristo como el Rey y Señor de nuestras vidas. Aceptando ser aclamado como Mesías, como Rey, Jesús muestra simbólicamente cuál será su mesianismo, su reinado. Entra montado en un borrico, significando con ello normalidad, abajamiento y deseo de paz, y no montado en un caballo, que en aquel entonces significaba supremacía y poder guerrero. Este que entra a Jerusalén es el Mesías, el Salvador, cuyo reino es vida, justicia, paz, perdón, reconciliación, servicio, amor. Es admirable la fe de los sencillos, de los pobres, de los humildes. Nadie le ha hecho una campaña para que lo reciban y acojan. No ha hecho componendas, ni ha repartido, como dicen hoy, mermelada. Es el Espíritu Santo el que los impulsa para que salgan a recibirlo y aclamarlo. Es la alegría de Dios. Ellos se dan cuenta, los sencillos, los pequeños, de que es el Mesías esperado, y entonces responden con toda la gratitud de un corazón noble,
porque muchos se han beneficiado con sus curaciones, con sus milagros, con saciarles el hambre. Es admirable también la sencillez y la humildad de Jesús. En muchas oportunidades quisieron proclamarlo rey, pero él no lo permitió, porque lo que querían era hacerlo jefe de un poder político, y ese no era su objetivo. Pero ahora, cuando no hay espadas, sino ramas de olivo, cuando no hay soldados, sino niños y gente sencilla, cuando no hay caballos ni carros de guerra, sino un burrito, Jesús se deja aclamar como el bendito el que viene en nombre del Señor. El Padre lo ha ungido para anunciar el Evangelio, para curar a los enfermos, para proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entra no para inaugurar un mandato político, sino para salvar, para cumplir la misión que el Padre le ha encomendado, entregar la vida por la salvación de todos los hombres. Es admirable también la libertad de Jesús. Quieren acorralarlo, que siga el comportamiento que ellos le indican, atemorizándolo para que no cumpla la misión. Pero Jesús va lleno de paz, de libertad, de fortaleza interior, viviendo aquello para lo que ha venido, para dar la vida, la libertad. En esta conmemoración de la entrada de Jesús a Jerusalén, proclamado Rey Mesías por los humildes y sencillos, iniciamos nuestra Semana Mayor, la Semana Santa. Nos aprestamos para conmemorar mejor, para actualizar los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Mesías Salvador. Las lecturas de la Santa Misa nos han puesto ya en sintonía de todo lo que será la contemplación de este acontecimiento redentor. El pasaje de Isaías nos ha mostrado al siervo sufriente y puede referirse al profeta mismo o al pueblo de Israel. Pero la tradición cristiana ha visto desde siempre en ellos el anuncio del estilo del mesianismo de Jesús. El salmo al que nos hemos unido diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es una petición de auxilio en la tribulación y la promesa de alabanza y acción de gracias por la liberación. El orante de este salmo describe la difícil situación que lo rodea y acude al auxilio del Señor, porque Él no ha desamparado a su pueblo ni a quien se apoya en Él. En la carta a los Filipenses se nos revela cómo Jesús, que tiene la condición divina, hace lo contrario de Adán, quien quiso ser como Dios. Jesús se despoja de su rango para asumir la debilidad de la condición humana, y en la condición humana se hace obediente, absolutamente fiel a lo que Dios es, amor. Por este hecho es proclamado como el Señor, como Jesucristo, Señor, Rey del universo. La pasión, según San Lucas, que hemos escuchado, nos ha presentado el desenlace de la vida de Jesús, lo que ha dicho y lo que ha hecho, lo que ha vivido. Ha sido coherente con su predicación y por eso entrega generosamente la vida por toda la humanidad. ¿Qué lecciones para nosotros aquí y ahora, comenzando esta celebración de la Semana Santa 2019? Muchas enseñanzas nos deja Jesús. El orgullo no se vence con soberbia, sino con humildad. La violencia
no se vence con más violencia, sino con perdón y reconciliación. La maledicencia no se vence criticando a los demás, sino dialogando y a veces callando. El fastidio y el olvido de Dios no se vencen fustigando y odiando a los demás, sino orando. Durante este tiempo de Cuaresma se nos ha invitado a incrementar la oración, el ayuno y la limosna. Lo hemos hecho. Todavía estamos a tiempo de seguir orando, de seguir incrementando nuestro ayuno y que esas privaciones se traduzcan en oportunidad para aportar al bienestar de los más pobres. Para eso está la campaña Comunicación Cristiana de Bienes, que nuestra diócesis tiene como finalidad llevar a cabo la obra de la Casa de la Misericordia que llevamos adelante en el sector del Llano. ¿Qué otras lecciones nos deja Jesús? La de la búsqueda de la paz y la reconciliación. Las comunidades de nuestra provincia de Ocaña y del Catatumbo siguen sufriendo los rigores de la violencia. Hay muchos signos de muerte, homicidios, desplazamientos, chantajes, extorsiones, secuestros, minas antipersonales. Pareciera decirse que la gente buena, honrada y trabajadora tuviera que huir, salir de sus pueblos y de sus campos para dejarle el campo abierto a los violentos. Y esto no lo quiere el Señor. Este no es el camino que nos ha trazado y señalado el Maestro. Este no es el método para conseguir la justicia social, la paz y la reconciliación. Jesús nos ha dado ejemplo de cercanía, de reconciliación, de humildad, de sencillez. ¿Cuándo lo podremos entender? De la mano de María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ponemos en camino en esta Semana Santa. Su mirada limpia y su noble corazón sean fuente de inspiración para asumir nuestra condición de bautizados, discípulos de su Hijo Jesús y enviados a dar testimonio de su amor. Continuemos celebrando nuestra Eucaristía, signo del amor del Señor para con todos. Amén. Somos iglesia en salida. Mercado Campesino, líder en frutas y verduras en el mercado. Estamos ubicados en la carrera 14, número 917, entrando al mercado municipal y con nuestra sucursal ubicada en la calle Novena, número 1454, con domicilio al número 322-404-6421 o al 320-291-1390. Mercado Campesino de Ocaña. Lo esperamos para tener el gusto de atenderlo. En el Baratillo La Locura Paisa te ofrecemos una gran especialidad de artículos en electrodomésticos, línea para tu hogar con los mejores precios, fantasía, cosméticos, relojería, papelería, piñatería, ferretería, fantasía fina, juegos de platería, oro golfi y mucho más. Baratillo La Locura Paisa los espera. El Imperio de la Carne número 2. Carne primera, carne segunda, pollo, gallina, cerdo, pescado fresco y salado, charcutería, queso, huevos y todo en frutas y verduras. Visítamos en el barrio La Primavera, calle séptima, número 35132, al lado de Justo y Bueno. Teléfono 320-327-9277. Te esperamos en El Imperio de la Carne número 2.
Clínica Odontológica Integral y Consultorios. Nuestra excelencia, profesionalismo y calidad humana nos caracterizan. Odontólogos con todas las especializaciones y tecnología de punta. Ofrecemos diseño de sonrisa, ortodoncia, blanqueamiento, endodoncia, todo tipo de prótesis dental e implantes. Clínica Odontológica Integral y Consultorios. Los esperamos. Madeco Ocaña, creatividad en maderas y diseños. Brinda su nuevo servicio de marmolería. Diseño e instalación de mesones e islas en mármol para cocinas, baños, gradas y demás, con los mejores estándares de calidad, economía y buen servicio. Madeco Ocaña, fabricamos soluciones para ti. Cocinas integrales, closet, muebles para televisión, baños, bibliotecas, escritorio y todo lo relacionado con la madera melamínica. Ven y visítanos. Estamos ubicados en la carrera 27, número 619, en el barrio Las Llanadas. Contacto 318-521-8813 y 317-365-0487. Somos Iglesia en Salida. Hagan esto en conmemoración mía. Amados hermanos y hermanas, todos en el Señor, iniciamos el triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y lo hacemos aceptando y actualizando el encargo del Señor, haciendo esto en memoria suya.
aquella noche santa, te nos quedaste nuestro, dice un bello himno que para recordar la grandeza de este día nos remite a la cena misma de Jesús. Este triduo tiene su comienzo en la celebración de la pasión del Señor alrededor de la cena pascual, la que Jesús quiso celebrar con sus discípulos. Hoy actualizamos el modo como nuestro Señor Jesucristo ha querido que se perpetúe en la Iglesia su entrega por la humanidad, con la Eucaristía. Lo que celebramos hoy en cada Eucaristía no es un recuerdo o una mera representación, como dicen otras confesiones, sino la actualización del acontecimiento redentor de Jesucristo. Para nosotros, creyentes católicos, la memoria no es un recuerdo lejano de cosas pasadas. Esto quiere decir que hoy mismo, en esta iglesia catedral de Ocaña y en todos los templos de nuestra diócesis y del mundo, estamos actualizando, haciendo presente este milagro de amor, y lo renovamos también cada vez que celebramos la Santa Eucaristía. Y para ahondar en el significado de esta celebración, la liturgia nos propone 3 bellas y significativas lecturas, junto con el Salmo de respuesta. La primera lectura que tomamos del libro del Éxodo, escuchamos todo lo que estaba previsto para la celebración de la Pascua judía. Pascua perteneciente a la antigua alianza. La salida anual se convierte en marcha hacia la libertad. La comida es un encuentro de hermanos que recuperan los lazos perdidos durante la esclavitud del pueblo en Egipto. Esa Pascua está cargada de espiritualidad. Es una llamada a la solidaridad, a la vida de familia. Con el Salmo 115 nos unimos a su autor para prestarle los labios a Cristo, al que reconocemos que se ofreció voluntariamente por toda la humanidad. Alzamos la copa de la salvación invocando su nombre. Al proclamarlo nosotros hoy, manifestamos la alegría y el agradecimiento por haber sido liberados del pecado, de la muerte, de la ley. Es la reconciliación definitiva otorgada por el Señor y actualizada en la Eucaristía, y por ello alzamos la copa de la salvación, la copa de la sangre de la alianza nueva y eterna. La segunda lectura que tomamos de la carta de San Pablo a los Corintios es el relato tal vez más antiguo acerca de la institución de la Eucaristía. Pablo había recibido las primeras catequesis de labios de los que habían vivido los acontecimientos de la vida de Jesús y pone en alerta a los fieles de Corinto para no desviar ni corromper esa tradición. Pablo no relata la institución de la Cena del Señor como un episodio más del ministerio de Jesús, sino como el acontecimiento que une el pasado, la muerte del Señor, con el presente. El Señor vive, ha resucitado, y lo proyecta al futuro, el encuentro definitivo con el Señor cuando Él vuelva. Es destacada la fórmula nueva alianza que se sella con mi sangre, que nos indica que la antigua alianza ha sido superada, que se constituye en el nuevo pueblo de Dios y que nosotros, sí, nosotros, cristianos católicos, somos hoy el pueblo de la nueva alianza. ¿Por qué surgen dudas
acerca de la institución de la Eucaristía en muchos hermanos. Los textos bíblicos son suficientemente claros. Algunos hermanos separados de la comunión con la Iglesia tratan de confundir a muchos, insinuando que la Eucaristía, la misa, es invento de los curas, de la Iglesia. La palabra de Dios no deja lugar a dudas. Pablo nos recuerda que es una tradición viva, proveniente del mismo Jesucristo, y que la Iglesia actualiza continuamente, obedeciendo al mandato del Señor. Hagan esto en conmemoración mía. Y aceptando como muy cierto la afirmación del mismo Señor: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Por qué será que algunos textos bíblicos tan claros los ponemos en duda y en cambio otros los forzamos para hacerles decir los que ciertamente no quieren decir? En el Evangelio encontramos un gesto simbólico muy fuerte: el lavatorio de los pies. Los amó hasta el extremo. Esa es la frase que resume lo que será la culminación en la cruz por parte de Jesús. Lo había dicho: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pedro no entiende que Jesús ha venido a ser servidor y por eso se resiste a que Jesús le lave los pies. Pedro, como otros, seguían esperando en Jesús un Mesías victorioso, poderoso. Pedro y los demás compañeros, como se lo advierte Jesús, comprenderán todo más tarde en la resurrección, con la recepción del Espíritu Santo. Jesús nuestro Señor, al lavar los pies de los suyos, se hace servidor y les da una lección sobre el servicio y la humildad. El que quiera ser importante, que se haga servidor de todos, a ejemplo del Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la multitud. Cada Jueves Santo, los cristianos católicos vivimos y actualizamos 3 acontecimientos: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio ministerial y el mandamiento del amor como distintivo del discípulo del Señor. En aquella noche santísima nace el banquete del amor que ahora degustaremos al comulgar: la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Es la acción de gracias del pueblo de Dios a Jesucristo, que en Él nos ha mostrado todo su amor por la humanidad. Santo Tomás de Aquino, maestro de la Eucaristía, nos enseñó a amar este misterio sublime y nos dice: oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Los cristianos católicos debemos hacer cada vez más un esfuerzo por comprender, valorar y vivir en su verdadera dimensión el significado de la Eucaristía. ¿Cuánto tiempo destinamos durante la semana al trabajo, al estudio, a la televisión, al internet, al WhatsApp, al gimnasio, al deporte? Son muchas las preocupaciones y será mucho dedicar una hora dominical para encontrarnos con quien nos amó hasta el extremo. La Eucaristía es una manifestación de amor, de gratitud, oportunidad para agradecer el don de la vida, la salud, el trabajo, la familia, los amigos. Es signo del amor de Dios para todos nosotros, y a tanto amor se corresponde con amor. Comprender más la Eucaristía
nos ayudará a verla no como una imposición, una obligación semanal, sino como una respuesta de gratitud al Señor por el amor que nos ha manifestado. Tenemos hoy muchos distractores que tratan de desviar la atención y lo esencial de estos días santos. Gracias, hermanos aquí presentes y los que se reúnen en distintos templos o que por condiciones de salud no pueden estar con nosotros, por reunirse y preferir al Señor y no las propuestas como las que nos ofrece hoy el mundo secularizado. Un auténtico católico debería sentirse extraño y en el lugar equivocado, en una playa o en conciertos de baile en estos días santos. Para algunos medios nacionales parece más importante darle despliegue a una tal besatón que transmitir alguna ceremonia litúrgica o por lo menos valores del Evangelio. Y ojalá que no me vayan a demandar. Pareciera que hoy estamos más cerca de Sodoma y Gomorra que de la Jerusalén celestial. Hoy también conmemoramos la institución del Sacramento del Orden. El Jueves Santo es un día para dar gracias a Dios por el don del sacerdocio. Para confeccionar la Eucaristía, Cristo previó la institución del sacerdocio ministerial. Al pedirles, hagan esto en conmemoración mía, instituyó sacerdotes a sus discípulos y a sus sucesores. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Sin Eucaristía, la Iglesia muere. Nos dijo el Papa Benedicto, la Iglesia vive de la Eucaristía. Agradecemos al Señor por el sacerdote y los sacerdotes que han intervenido en nuestro camino de fe, en nuestro camino espiritual, en la celebración de nuestro bautismo, en la recepción de la primera comunión, en las confesiones que nos han impartido, en la celebración del matrimonio, en la unción, en fin, en tantas oportunidades que hemos recibido la gracia divina por las manos de un sacerdote. Oremos por la perseverancia de los sacerdotes y por la superación de las dificultades de quienes se encuentran hoy en problemas. Clamemos al Señor para que en nuestra diócesis surjan muchas y santas vocaciones. Hoy tenemos una buena oportunidad de manifestar nuestra gratitud con los sacerdotes, contribuyendo con la oración y con recursos económicos para continuar la construcción de la casa sacerdotal que estamos llevando a cabo aquí en Ocaña. Actualizamos hoy también el mandamiento nuevo del amor. En esto reconocerán que son discípulos míos, si se aman los unos a los otros como yo los he amado. En un mundo donde abunda el odio, el egoísmo, en una región como la nuestra marcada por la violencia, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento, los atentados contra el medio ambiente, nos viene muy bien este llamado de Jesús de amarnos los unos a los otros. En Él todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Esta tierra bendita de la provincia de Ocaña, de la región del Catatumbo, del sur del Cesar, que conforma nuestra diócesis, tiene muchas fortalezas, gente buena, emprendedora, trabajadora, con inmensos recursos naturales, bellos paisajes. Todo ello es fruto del amor de Dios para con todos nosotros. Pero, ¿qué estamos esperando para dar una respuesta de amor al Señor? La violencia, el miedo, la muerte, la destrucción no pueden tener la última palabra. Es verdad que hay pobreza, falta de oportunidades, injusticias, pero la violencia con todas sus secuelas no es el camino
para solucionar tan difíciles situaciones. Solo el amor aprendido de Jesús en el servicio, la humildad, la solidaridad, la entrega, hará posible una renovación de nuestra sociedad, de nuestra región. La cena no puede quedarse como un cuadro estático que adorna una sala o un comedor de la casa. La Pascua judía y la cena celebrada por Jesús ocurren en un ambiente familiar, de comunión. Necesitamos hoy familias formadas en la escuela de Jesús, que vivan en actitud de servicio, de entrega, de respeto mutuo, de comunión. Necesitamos en la diócesis, en Ocaña, familias que se reúnan en torno a la Eucaristía, que participen con frecuencia, especialmente el domingo en la Eucaristía, y de esta celebración obtengan la fuerza para continuar la lucha de cada día. Necesitamos familias que infundan verdaderos valores inspirados en Jesús. Solo con familias así podremos resistir los embates de este mundo, en muchos sectores agresivo e indiferente ante lo sagrado. La misa nos compromete a una vida siempre renovada y a un compromiso con los más necesitados. En la antigüedad, cuando la misa era celebrada en latín, al concluirla, el sacerdote decía: ite missa est, cuyo significado es: vayan a vivir lo que han celebrado. Es que de puertas hacia afuera, al salir del templo, deben surgir los gestos de amor para con nuestros hermanos, fruto precisamente de la celebración eucarística. Un católico que participa de la Eucaristía no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento, el dolor, la tristeza, el hambre, la enfermedad de sus hermanos. Y hoy tenemos una buena oportunidad de expresar el amor, la caridad, la misericordia, vinculándonos a través del apoyo en la comunicación cristiana de bienes, en el proyecto de la Casa de la Misericordia, obra con la que queremos plasmar nuestro compromiso con los más necesitados, en una caridad organizada, no de moneda de la calle, una caridad organizada como lo ha recomendado el Papa Benedicto XVI. Sigamos viviendo con espíritu de gratitud este día tan significativo en nuestra vida de fe. Que María, la Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, Madre Eucarística, primer sagrario donde estuvo el Sumo y Eterno Sacerdote de la Nueva Alianza, nos siga acompañando y nos proteja siempre. Amén. Somos Iglesia en Salida. Mercado Campesino, líder en frutas y verduras en el mercado.
Estamos ubicados en la carrera 14, número 917, entrando al mercado municipal y con nuestra sucursal ubicada en la calle Novena, número 1454, con domicilio al número 322-404-6421 o al 320-291-1390. Mercado Campesino de Ocaña. Lo esperamos para tener el gusto de atenderlo. En el Baratillo La Locura Paisa te ofrecemos una gran especialidad de artículos en electrodomésticos, línea para tu hogar con los mejores precios, fantasía, cosméticos, relojería, papelería, piñatería, ferretería, fantasía fina, juegos de platería, oro golfi y mucho más. Baratillo La Locura Paisa los espera. El Imperio de la Carne número 2. Carne primera, carne segunda, pollo, gallina, cerdo, pescado fresco y salado, charcutería, queso, huevos y todo en frutas y verduras. Visítamos en el barrio La Primavera, calle séptima, número 35132, al lado de Justo y Bueno. Teléfono 320-327-9277. Te esperamos en El Imperio de la Carne número 2. Clínica Odontológica Integral y Consultorios. Nuestra excelencia, profesionalismo y calidad humana nos caracterizan. Odontólogos con todas las especializaciones y tecnología de punta. Ofrecemos diseño de sonrisa, ortodoncia, blanqueamiento, endodoncia, todo tipo de prótesis dental e implantes. Clínica Odontológica Integral y Consultorios. Los esperamos. Madeco Ocaña, creatividad en maderas y diseños. Brinda su nuevo servicio de marmolería. Diseño e instalación de mesones e islas en mármol para cocinas, baños, gradas y demás, con los mejores estándares de calidad, economía y buen servicio. Madeco Ocaña, fabricamos soluciones para ti. Cocinas integrales, closet, muebles para televisión, baños, bibliotecas, escritorio y todo lo relacionado con la madera melamínica. Ven y visítanos. Estamos ubicados en la carrera 27, número 619, en el barrio Las Llanadas. Contacto 318-521-8813 y 317-365-0487. Somos Iglesia en Salida. Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad. El Rey duerme. Dios ha muerto en la carne. El Hijo de Dios visita el lugar de los muertos para librar a nuestros antepasados de sus prisiones. Las tinieblas de la muerte pronto encontrarán la luz. Los que duermen pronto se levantarán. El reino de los cielos está preparado para recibir a los siervos del Cordero. Durante el Sábado Santo, la iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando sobre su pasión, muerte y descenso al lugar de los muertos. Es el día del gran silencio. La comunidad entera está en vela junto al sepulcro, al lado de María, la Madre del Señor. Es el día de la ausencia, es el día del dolor, es un día de reposo, es un día de soledad, es el día donde la oración fortalece nuestra esperanza. Reflexionamos el misterio de la cruz, reflexionamos el misterio de la muerte, nos unimos a los sentimientos de María que llora pero espera, que sufre pero cree. El silencio y la oscuridad parecen reinar. Sin embargo, al llegar la noche, una luz empieza a brillar. La iglesia espera en atenta vigilia un fuego nuevo que nace, se bendice, se comparte, se encamina paso a paso hacia el templo. La oscuridad se va disipando, la claridad se va extendiendo. Una voz se escucha:
El canto del pregón anuncia que la luz del mundo ha vencido al pecado, que el mismo Dios que acompañó a los israelitas en su liberación de Egipto, ahora brilla como un cirio que nos anuncia la alegría de la Pascua, la alegría de la resurrección. La voz de Dios resuena en su palabra. Su luz ilumina la historia desde la creación. Nos invita a creer como Abraham, a confiar en que nos liberará de nuestras esclavitudes como hizo con el pueblo de Israel. Nos recuerda su cercanía, su misericordia, su compasión y su guía a través de los profetas. Nos promete un corazón nuevo y un espíritu nuevo que se gozará en la alabanza, en acción de gracias y en bendición al entonar con alegría el himno del Gloria, que nos anunciará al crucificado que ha vencido a la muerte, que ha resucitado y será glorificado para siempre. La epístola, el evangelio y el aleluya nos mostrarán en el testimonio de las mujeres, de la tumba vacía, del mensaje de los ángeles y de las primeras comunidades cristianas, la afirmación de que Cristo, una vez resucitado, ya no muere más. Y es por eso que nosotros, su iglesia, recibimos en nuestra familia a los nuevos cristianos, que en las aguas del bautismo pasarán con Cristo de la muerte a la vida, y los ya bautizados renovaremos nuestras promesas bautismales, renunciando una vez más al dominio del pecado y de su príncipe, al dominio de sus obras, y proclamaremos con firmeza nuestra fe en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en Él nos da una nueva vida. Preparémonos pues para vivir el momento central de nuestra fe. Que esta jornada de oración y silencio prepare nuestro corazón para cantar con alegría y júbilo la victoria del resucitado, que ha renovado por completo la historia de la humanidad y hoy quiere renovarte a ti. Paz y bien. Somos Iglesia en Salida. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta palabra, Jesús sella lo que había sido siempre su convicción, su alimento, hacer la voluntad del Padre. Nos ha convocado en esta tarde la fe de la Iglesia, que sabe que el Calvario es la síntesis de toda la historia de los hombres, oscurecida por el pecado, llena de tinieblas y de sombra de muerte, en la que brilla sereno y sublime, doloroso y magnífico a la vez, el rostro de Cristo, salpicado de dolor, de sudor, de lágrimas, de sangre, abofeteado y escupido, pero sin embargo sereno y magnánimo en su majestad, en su realidad de Rey y Señor de la creación y de la historia. Cuando es buscado, pregunta ¿a quién buscan? Y lo dice con absoluta seguridad: yo soy. El texto del profeta Isaías que hemos escuchado nos presenta la figura del siervo que experimenta el fracaso, que ha sido humillado, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Nosotros, cristianos católicos, vemos en este texto un preevangelio de la pasión de Cristo. El profeta se está anticipando a lo que va a vivir Cristo el Señor. Es el anuncio de una salvación, de un triunfo, una glorificación. Mi siervo coronará su obra, será glorificado, enaltecido en gran manera,
librará del castigo a los demás, cargando con la culpa de ellos. Con la carta a los Hebreos afirmamos solemnemente que con Jesús tenemos un sumo sacerdote superior a todos los demás. Él se compadece de nuestra debilidad, pues se sometió a toda clase de pruebas. Se hizo semejante a nosotros en todo, pero sin pecar. Con su obediencia, Jesucristo se convirtió en la causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. La pasión según San Juan que hemos escuchado nos ha narrado el cumplimiento de la hora de Jesús, de su glorificación. Y al expresar "en tus manos encomiendo mi espíritu", ha puesto el sello a lo que fue siempre su convicción en su relación con el Padre. Es la hora de Jesús. En Caná de Galilea había dicho a su madre: «Mujer, todavía no ha llegado mi hora». Pero ahora es ciertamente la hora de Jesús, el cumplimiento de la voluntad del Padre. Todo lo que aparece en la primera lectura referido al siervo de Yahvé se realiza plenamente en Jesús, según nos lo ha contado el evangelista Juan. Igual que el siervo ve una descendencia y tiene una multitud, así Jesús ve y tiene a la Iglesia, representada en ese histórico momento por su madre y por el discípulo amado. La muerte de Jesús representa el triunfo del Hijo, que ha cumplido la obra del Padre. El Viernes Santo tiene una tradicional carga simbólica de luto y de tristeza por la muerte de Jesús, complementada quizás con el descendimiento y su sepultura, pero ya está anunciando también que la victoria será plena y permanecerá con nosotros en la palabra y en los sacramentos, porque de su costado abierto brotó sangre y agua. Sangre como símbolo de la Eucaristía, agua, símbolo del bautismo para el nacimiento de los hijos de Dios. La pasión, según San Juan, está marcada pues por el paralelo entre el Cordero de la Pascua judía y el Cordero Pascual de la Nueva Alianza, la que nosotros celebramos. Cristo, con un solo sacrificio, ha llevado a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Con razón decimos en cada Eucaristía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no dudemos de ello. Juan Bautista lo señaló así y Cristo lo cumplió muriendo en la cruz. Muchos fieles comparten el respeto de este día del Viernes Santo con su silencio y viven en actitud de meditación dolorosa en el recuerdo de la gran injusticia y el crimen en la crucifixión de Jesús. En Ocaña necesitamos recuperar el ambiente de silencio, de meditación y de reflexión en estos días santos y muy especialmente el Viernes Santo. Aún escuchamos muchos vallenatos, muchos instrumentos musicales que no ayudan a la concentración, a la reflexión por estos días. Es momento de silencio para recuperar las fuerzas y aproximarnos al triunfo de la resurrección, por la cruz a la luz. En distintos lugares, seguramente hemos tenido la oportunidad hoy de participar en el ejercicio del Santo Via Crucis. He podido estar en Aguachica compartiendo con todas las comunidades parroquiales
que allí se han unido. En este ejercicio hemos podido contemplar la sentencia a muerte de Jesús. Lo hemos contemplado cargando con la cruz a cuestas, caído por 3 veces. Se ha encontrado con su Santísima Madre, con la Verónica, con las mujeres de Jerusalén. Ha sido ayudado por el Cirineo, ha sido despojado de sus vestiduras, ha sido clavado en la cruz, y ahora nos congregamos para contemplarlo muerto, entregando su espíritu al Padre, cumpliendo así su voluntad. Pero Jesús también hoy sigue siendo sentenciado a muerte cada vez que atropellamos la dignidad de nuestros hermanos, cada vez que no vemos en Él la imagen y semejanza de Dios, cada vez que no reconocemos en nuestros semejantes los pequeños a quienes hacemos el bien y lo hacemos en definitiva a Cristo, o a quienes dejamos de hacer el bien y dejamos de hacerlo a Cristo. La cruz que cargó Jesús es hoy para nosotros la mejor señal para distinguirnos como cristianos, porque es un gesto de Dios, también del hombre, pero es un gesto comprometedor. La cruz es camino a la madurez, porque pide disciplina, exige renuncia y fomenta la rectitud. Es el camino que nuestro Señor eligió para salvar. La cruz para nosotros cristianos no es masoquismo, es requisito para ser discípulo del Maestro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para San Pablo, la cruz es el motor que lo impulsa a perseverar en la fe. Líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. En lugar del oprobio, la cruz, Jesús lo ha convertido en instrumento de salvación. Es frecuente la llamada hoy al triunfo, al éxito, a la prosperidad. Muchos quieren que la cruz sea abolida. El apóstol San Pablo se refiere a ello diciendo, porque muchos andan como les he dicho, y ahora llorando con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. La cruz es para nosotros instrumento de salvación, el instrumento de humillación donde fue conducido Cristo, Él lo convirtió en signo de salvación. No tengamos miedo a la cruz. Cristo nos advirtió que es necesario portar la cruz si queremos ser en verdad sus discípulos. A veces quisiéramos un cristianismo ligero, sin compromisos, sin esfuerzos, sin sacrificios, sin cruz. Ese es un cristianismo falsificado. Cristianismo está ligado a la cruz. María, la Verónica, las mujeres de Jerusalén están representadas hoy en muchas mujeres que han perdido a sus hijos por causa de la violencia, o porque sus hijos han partido dejándolos solos, o se han sumado a grupos armados, o han sido desaparecidos, o están sumidos en la droga. Muchas madres hoy sufren como sufrieron estas mujeres al contemplar a Jesús camino al Calvario. Hoy Jesús sigue siendo despojado de sus vestiduras en los hermanos despojados de su dignidad, de sus derechos, como por ejemplo de la salud, del empleo, despojado en los niños y jóvenes carentes de afecto y de cuidado por parte de sus mayores. Asumir la cruz de Cristo puede ser para algunos asumir las responsabilidades propias del bautismo. El Papa nos está invitando este año a un mes extraordinario, misionero, para recordar que todos somos bautizados y enviados.
Que el bautismo no sea una carga para nosotros, sino un don, una dignación de su amor para convertirnos en hijos de Dios. De ahí que cargar la cruz puede ser hoy, para muchos bautizados, acercarse al sacramento de la reconciliación y penitencia, porque simplemente les da pena, o se han dejado, como dicen los muchachos, psicosear por los hermanos separados, que ponen en duda este sacramento y hasta infunden la idea de que no se debe confesar con otro hombre, incluso enjuiciando que es más pecador que yo. Con esto desatendemos lo que Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me envió, así los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. La cruz para otros puede ser acercarse a la Eucaristía dominical por falta de entusiasmo o de tiempo. Comulgar con frecuencia puede ser también una cruz para quien no se ha desligado del pecado. El Señor ha dicho que Él es el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Nos esmeramos por nuestro alimento material, que no descuidemos el alimento espiritual, el pan de vida. Para muchos es también hoy difícil asumir la vida matrimonial bajo el sacramento. Abundan las uniones libres. El problema, hermanos, no es el matrimonio. El problema puede ser uno mismo, cuando no asume con seriedad los compromisos adquiridos. Sacramento del matrimonio y sacramento del orden son sacramentos de servicio a la comunidad que implican esfuerzo, compromiso, cruz, responsabilidad. Y Jesús hoy sigue buscando cirineos que le ayuden a cargar la cruz. Necesita obispos, sacerdotes y religiosos comprometidos para seguir llevando el Evangelio y presentándolo a Él como el pan de vida, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor que da la vida por las ovejas. Necesita cirineos en padres de familia, responsables de sus deberes, cuidadosos de sus hijos, fieles en sus relaciones. Hoy el Señor necesita también cirineos como catequistas que ayuden a anunciar la palabra a los niños, a los jóvenes y también a los adultos. Es que somos bautizados y enviados. Hoy es un día, pues, para contemplar a Jesús, especialmente en el silencio y en la oración, para contemplarlo en el trono glorioso de la cruz. Dirijamos nuestra mirada a Él y desde nuestro interior digamos con este himno: Cruz de Cristo, cuyos brazos todo el mundo han acogido. Cruz de Cristo, cuya sangre todo el mundo ha redimido. Cruz de Cristo, luz que brilla en la noche del camino. Cruz de Cristo, cruz del hombre, su bastón de peregrino. Cruz de Cristo, árbol de vida, vida nuestra, don eximio. Cruz de Cristo, altar divino, purifícanos y santifícanos. Amén. Somos iglesia en salida.